Hoy estamos aquí, Señor, dándote gracias por la vida y por el bienestar que nos das cada mañana, cada día, Señor. Padre, saca pan de tu boca y alimenta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu, Señor, para que seamos renovados, para que seamos vivificados con el poder de tu nombre santo. Te doy gracias por cada alma en este lugar. Bendice cada alma que oiga esta prédica, que seas tú bendiciéndola, prosperándola, ayudándole, que seas tú rompiendo todo yugo de opresión, toda ruina y miseria en el poder de tu sangre poderosa, y tu bendición sea sobre ella en abundancia, que obedezca, oh Dios, por el poder de tu Espíritu, tus mandamientos que son de bendición para nosotros, en tu nombre santo. Amén y amén. El título de esta prédica se llama Dios busca adoradores. Dios busca adoradores. Hay un problema en la vida del cristiano y es creer que él es un adorador. Creer que por el solo hecho de tener a Jesús o a Yeshua o al Mesías, él se convierte en un adorador. Se convierte mágicamente. No. El Señor nos dice que a Dios debemos escudriñarlo. Él mismo nos invita a escudriñarle, a buscarlo, a conocerle. Yeshua vino al mundo para que nosotros conociéramos a través de Él al Padre y a través de Él entender qué es y cómo adoramos a Dios, cómo es que nosotros debemos de acercarnos al Señor en su amor, en su misericordia y a través de su palabra. Dios nos invita para que nosotros seamos conocedores de Él y no nos equivoquemos en nuestra manera de vivir, que nuestra vida sea una verdadera adoración a Dios. Uno de los pasajes donde el Señor muestra que Él busca adoradores es en la enseñanza de la mujer samaritana. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, habla de él en cierto lugar cuando se acercó a la ciudad de Samaria. Samaria en su antigüedad era un lugar de adoración a los Baales. Samaria en su pasado era un reino, la capital de un reino lleno de idolatría. Cuando estuvo el rey Acab y su esposa Jezabel, Samaria fue convertida en una desolación espiritual. Pero el Señor, Él dice, la Escritura, que vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y dice que él estaba en el pozo de Jacob, precisamente donde la mujer vendría después a sacar agua a cierta hora del día. Pero al venir ella, comenzó un diálogo entre el Señor y la mujer. La mujer comenzó a decir: ¿cómo tú, siendo judío, siendo de Israel, de Judá, cómo vienes, cómo me pides a mí que te dé a beber agua? Si nosotros no tenemos ninguna relación,
nos ha separado nuestras adoraciones. Nuestras adoraciones no son iguales a las de vosotros. Y dice la Escritura que el Señor le respondió: si conocieras el regalo que Dios ha dado, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y le darías agua. Esta mujer venía por agua natural, y el Señor en su diálogo comienza a mostrarle que hay un agua que sacia la sed del alma, que hay un agua que purifica y limpia el interior de cada persona. Esta conversación los llevó a mostrar ciertas enseñanzas, pero también a revelar el estado, la condición espiritual de la mujer, manifestada en sus acciones, en su comportamiento diario. Dice que el Señor le dijo a ella: ve y llama a tu marido. Y ella le dice: ¿a cuál de mis maridos? Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Estaba con un hombre ajeno, con un hombre que no le pertenecía. Pero ella, en su conocimiento, decía que ella a él le parecía un profeta, porque podía discernir lo que ella tenía en secreto, su vida, su intimidad. Y ella dijo: yo estoy aquí en este lugar, y nuestros padres, Jacob, nuestros antepasados, José, adoraron en este lugar. Este es un sitio de adoración. Ellos adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero el Señor, que conoce todas las cosas y sabe con qué propósito llama a cada persona, le dice: mujer, créeme que llegará la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El cristiano se jacta de estas palabras. El cristiano cree que él es un adorador, que ya no hay que ir a la iglesia, que ya no hay que congregarse, porque donde él esté, el Espíritu de Dios está con él. Pero las vidas de muchos cristianos están llenas de inmundicia. No tienen la capacidad de hablar, de corregir, de instruir de acuerdo a la palabra de Dios. Hay cristianos, hay cristianas que tienen una vida religiosa solo porque su conciencia les está acusando. Van a las congregaciones solo porque sus conciencias les acusa de las cosas que hacen, de las cosas que hicieron, de cómo está la familia, de cómo está destruido el hogar, de cómo en sus casas hay divisiones, cómo en sus casas no habita la palabra de Dios, no habita el Espíritu de Dios. Están sumergidos en cuanta inmundicia ven por la internet, en cuanta inmundicia ven por la televisión. Están sumergidos aún desde niños en los juegos de videos que, aunque algunos son para distraer, para pasar el rato, hay otros que solamente son para inclinarlos al satanismo, inclinarlos a la rebelión, inclinarlos a rechazar todo lo que sea Dios. Pero dice la Escritura que ella creía que subiendo a ese monte y acercándose al pozo
donde en su pasado estuvo Jacob, que ese era el sitio de adoración. El sitio de adoración no es solo un lugar físico, es verdad. El sitio de adoración, el lugar de la adoración comienza en el corazón. Comienza en una verdadera transformación, y esta mujer necesitaba ser transformada. Necesitaba que el Señor sacara a luz la inmundicia que tenía, la suciedad que tenía, sus malos pasos, sus malos hábitos. Dice que el Señor le dice: vosotros adoráis lo que no conocéis. ¿Usted a quién adora? ¿Cómo se asegura usted que está adorando al Señor que produce vida eterna? ¿Cómo? ¿Cómo sabe usted que no está equivocado, equivocada? Porque lleva años viniendo, yendo a la iglesia, porque tu mamá te lleva y te trae, porque tu papá te insiste. ¿Cómo sabes que estás adorando a Dios? Dios busca adoradores. Dios está con sus ojos puestos en la tierra, buscando adoradores. Porque los verdaderos adoradores adoran desde el corazón, con un espíritu recto, con un espíritu limpio. Shahad es una palabra hebrea para adorar. Ella describe la adoración como una acción permanente de postrarse, de rendirse, doblegarse al Señor en obediencia. Implica una renuncia real a mi ego, al yo interior. De dejar de dar rienda a mis intereses, de dejar de dar rienda suelta a mi egocentrismo, a mis ocupaciones, a mis pensamientos, ocupaciones de pensamiento que no agradan a Dios. El Padre busca adoradores genuinos. Que la adoración sea en espíritu y en verdad. Un adorador adora al Padre desde el corazón y dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios. Es increíble cómo hoy en día hay cristianos que se preguntan: ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. La santificación es producida por la obediencia a su palabra, por la obediencia a los mandamientos de Dios. Jesús vino al mundo para eso, para darnos a conocer cómo debemos honrar al Padre, cómo debemos adorar al Padre. Él vino a mostrarnos, no solamente a darnos salvación y vida eterna, nos vino a mostrar la correcta interpretación de las Escrituras para que en esa correcta interpretación podamos tener una correcta adoración al Padre. Es necesario que el adorador permita que Dios cree en él un corazón limpio y su espíritu sea renovado, rectificado. Eso dice uno de los salmos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti. La mujer samaritana creía estar cerca de Dios
como hoy muchos cristianos creen estar cerca de Dios, porque no les pasa nada, porque viven sabroso, porque no tienen una situación difícil, porque tienen unos pesitos en el bolsillo. Como yo digo, se creen millonarios. Creen que todo está bien, pero nada más lejos que de la realidad de las Escrituras. Esta mujer creía estar en una correcta adoración, porque sus pasados adoraron en ese monte. Hay gente en las congregaciones que busca para orar un cierto lugar, el altar, la silla, esta posición, esta otra, pero sus corazones son como el corazón de la mujer samaritana, equivocados totalmente. Sus acciones son equivocadas totalmente. Su vida no representa una verdadera adoración a Dios. El monte se llama Gerizim, monte donde Dios proclamó bendiciones y maldiciones en el tiempo de Moisés. De nada sirve un sitio donde te inclines a orar, rezar, llorar, si no te esfuerzas en obedecer la palabra de Dios. Cuando desconoces el mandamiento, cuando desconoces la palabra de Dios, cuando la interpretas como hoy en día el cristiano interpreta hoy la Biblia como la cree entender, y así no funciona la interpretación bíblica. No funciona así. Para eso están las leyes de la hermenéutica, para que puedas comprender, puedas entender las Escrituras. Pero hoy la entiende, yo interpreto así. Que practican la brujería y hablan de Dios y dicen, vamos a hacer esto, vamos a atacar esto, vamos a hacer esto, y se dan las cosas, y luego están colocando alabanzas al Señor, luego están dando gracias a Dios por la victoria. Increíble. Esta mujer samaritana creía eso, que no importaba ser una mujer de 5 hombres. Después de que esté en el monte donde estuvieron mis antepasados para adorar, ¿qué importa? Soy una adoradora, porque ellos estuvieron en este monte adorando y yo estoy también en este monte adorando. ¿Qué importa? Según ella. El Señor le dice en Juan capítulo 4, allí mismo en el verso 22, le dice a ella, vosotros adoráis lo que no sabéis. Adoráis algo sin conocimiento, sin entendimiento. Pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Isaías 61 dice de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová está sobre mí, el Espíritu del Señor, porque me ungió. ¿Con qué espíritu? ¿Con qué espíritu fue ungido Yeshua? Con el espíritu del Mashiach, la unción del Mesías. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. El Señor le está diciendo a ella: nosotros adoramos lo que sabemos, porque el Señor me ungió, me puso en mí su espíritu. El Señor está diciendo que la verdadera adoración no es el sitio que ella cree ser, pero que Dios ha establecido un lugar para adquirir allí el conocimiento. Y que cuando en ese lugar sepas, aprendas, adquieras conocimiento, entenderás que la adoración sale del corazón, sale del espíritu, de un espíritu renovado, cambiado, transformado. Pero el adorador tiene que ser probado por Dios. Todo creyente, todo cristiano que se jacta diciendo yo soy un adorador a Dios, tiene que ser probada su adoración. Por eso el Señor dice: yo busco adoradores, porque es que son escasos. No todos son adoradores, yo los busco. Por eso dice Yeshua, Jesús, a la mujer samaritana: el Padre tales adoradores busca. Porque es que adorar no es solo cantar. Adorar no es solo expresar cancioncitas cristianas y decir que es un adorador porque canta cancioncitas cristianas. El Padre prueba el corazón de quien busca o dice ser un adorador. En Génesis, capítulo 22, Dios está hablando con Abraham. Y dice la Escritura, en ese capítulo, que la fe de Abraham tenía que ser confirmada, tenía que ser probada. Y leyendo el relato, en el verso 12 dice: y dijo a Abraham, en el verso 12, y dijo a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño. Dios había pedido un sacrificio para adorarlo a Él. Tal vez Abraham o Sara pensaban que Dios proveería el corderito para el sacrificio. Tal vez Abraham ya sabía de antemano, porque lo dice la Escritura, que le había pedido su hijo como sacrificio. Pero dice la Escritura que Abraham subió a la montaña, subió al monte. Y dice la palabra de Dios que Abraham alistó todo para el sacrificio. La leña, amarró a su hijo,
alistó el cuchillo, tal vez afilándolo más para dar un golpe certero y que el joven no tuviese que sufrir. Y cuando él levantó la mano para dar muerte a su hijo como sacrificio a Dios, el ángel del Señor le dice: no lo hagas. Detén tu mano, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Un adorador es aquel que se despoja de lo que más ama. Un verdadero adorador. No es cualquiera. No es cualquier cristiano. Pero tú sí puedes ser un buen adorador. Tú sí puedes ser un adorador de Dios. Porque Dios está buscando adoradores. Y porque Dios está mirando, buscando quién está dispuesto para convertirse en un adorador de Él. Qué bueno que nosotros pudiésemos decidirnos a ser verdaderos adoradores de Dios. Qué bueno. Pero el adorador rehúsa, entrega a Dios lo que más ama. Se despoja de sus inclinaciones. Se despoja de toda carnalidad, de todo ego, con el propósito de agradar a Dios, al Padre, en adoración. El adorador que busca al Padre está escaso, como dice la palabra, más en estos tiempos. Pero si nos proponemos, lo alcanzamos, porque Dios busca, halla al que le busca. En Génesis, allí mismo, hay bendición de Dios para el que decide ser un adorador. En Génesis capítulo 22, allí mismo, en el verso 16, jurando Dios, juró por sí mismo, diciendo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Hay bendición de Dios. Esa es la razón por la cual Dios bendice al adorador. Dios hace un pacto con el adorador para bendecirlo tanto en su vigor, dándole años de vida, como en riquezas espirituales. ¿Usted sabe qué son riquezas espirituales? ¿Sabe qué es riqueza espiritual? ¿Sabe qué tenía Isaac? ¿Sabe qué le dio a Abraham a Isaac que no le dio a Ismael? Ambos recibieron riquezas físicas, pero Abraham le dio algo mucho más elevado a Isaac, y es sabiduría. Sabiduría, conocimiento de cómo ser prosperado, de cómo acercarse a Dios. Eso escasea hoy en el pueblo de Dios. El pueblo cristiano hoy solo busca el dinero, la plata, el dinero, la plata, lo trasnocha. Y cogen ese dinero
para malgastarlo. Ay, me compré un bolsito. Ay, me compré unos zapaticos. Ay, me compré esto. Me compré esto otro. Caprichos. Pero a Isaac le dio sabiduría, conocimiento. Un conocimiento que le hace entender esto que usted no sabe. Pues mira, le dio a conocer de dónde sacar el dinero, la plata. No solamente creando empresas, sino le dio la fuente. Porque el dinero es algo que Dios ha puesto, es algo que se atrae. Y lo que atrae el dinero es la santidad. Increíble. Usted puede atraer dinero, pero yo le hago una pregunta. ¿En cuánta cantidad lo atrae? ¿En qué proporción? Isaac sabía eso, conoció eso. ¿Cómo atraer esa bendición de Dios? Y la enseñó a su hijo. Y cuando Jacob entendió eso, ahí hizo el juramento ante Dios. Si tú me bendijeres, si me dieres ropa, vestido, alimento, bebida para beber, comida para comer, vestido para vestir, de todo lo que tú me des, lo que desprecia el cristiano, te doy. Y así lo hizo. Y luego comenzó a conocer los secretos. Coger esta oveja y cruzar esta oveja, secretos. Y a ser muy bendecido. ¿Cuál es la razón para que sea Dios el que bendiga, como bendijo a Abraham de esta manera? ¿Cuál fue la razón de que Dios soltara esa palabra y le dijere, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia? No solamente él iba a ser bendecido, sino su descendencia. Y esa es la respuesta. En el verso 16. Por cuanto me has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo. Le entregó lo que más amaba. Te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. O sea, les dará victoria sobre las dificultades, sobre los problemas, y los hará muy bendecidos. Esas son las consecuencias de alguien que adora a Dios en espíritu y en verdad. Esas son las consecuencias de aquel que sabe que para adorar a Dios hay que despojarse de mi yo, de mi yo, de mi yo. Y él lo dice en Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Negarse a lo que más ama. Esa es la condición. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, pero por una causa, por causa de mí. O sea, porque todo aquel que quiera salvar su vida, buscando las cosas de abajo, afanado por el vestido, afanado por la comida, por la bebida,
Sí, eso tenemos que hacerlo, porque Dios nos manda a trabajarlo. Pero lo que nos prohíbe es a estar afanosos por esas cosas. Afanosos. Afanosos, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no me ha llegado esto? Necesito alcanzar esto. Ese es el que busca salvar su vida. El que dice, no, yo no tengo tiempo ahorita para congregarme, es que estoy ocupado en mi trabajo. No, yo no tengo tiempo para hacer esto otro, para la oración, porque es que estoy ocupado en crear esto, en hacer esto, en edificar esto. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿En qué está ocupada hoy su mente? En buscar al Señor, porque ustedes están aquí. Pero créame, hermano, hay muchos, en muchos lugares, que no saben adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque su mente y su corazón está puesto en otra cosa, en otra cosa. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Verso 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? O sea, riquezas materiales, honra, conocimiento, pero sin honrar a Dios. O sea, se vuelve altivo, orgulloso, cree que los demás son los ignorantes. Eso significa si ganare el mundo y perdiere su alma. ¿Qué recompensa podrá dar el hombre por su alma? ¿Qué recompensa? ¿Entiendes? ¿Qué recompensa podrá dar el hombre que ha ganado el mundo por su alma? ¿Qué recompensa podrá dar el hombre que se ha vuelto muy rico en conocimiento, en dinero? ¿Qué recompensa dará el hombre, aquel hombre que ha ganado el mundo, si pierde su alma, si perdiere su alma? ¿Quiere usted ser un adorador? ¿Amén o no? Si no quiere, no está obligado a hacerlo. Pero bendiciones hay para aquel que se decide hacerlo, para aquel que quiere trabajar día a día, agradando a Dios. ¿Deseamos ser hallados por Dios? Él busca adoradores. Y si usted se decide a hacerlo, usted tiene que negarse a sí mismo, negarte a tus debilidades, negarte a tus pasiones, negarte a tus inclinaciones carnales y más bien inclinarte por todo lo bueno que Dios dice que es y da. En Lucas 9:62 dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay gente que, como la samaritana, creen adorar a Dios, pero están en el lugar equivocado. Y adoran a Dios, adoran a un Dios equivocado. En Lucas capítulo 9, había mucha gente que seguía al Señor, pero también había mucha gente que abría su boca y hacían promesas y le decían al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Lucas 9:57. Pero Él les dice: las zorras tienen sus guaridas
y las aves de los cielos sus nidos. ¿Qué está diciendo con esas palabras? Que hay personas que son como las aves de los cielos, que son como las zorras del campo, que solo han venido a este mundo para arraigarse en este mundo. No quieren irse de este mundo, quieren alcanzar todo en este mundo. Eso es bueno, pero hay que saber adorar a Dios. Hay que saber entregarle adoración a Dios. O sea, las zorras y las aves se han establecido aquí en la tierra. Tienen sus guaridas y las aves tienen sus nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es que era pobre. Eso es una historia pagana. Está diciendo es que Él no vino a establecerse aquí en la tierra, sino a mostrar el reino de los cielos. Otro le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Déjame ocuparme de mi casa. Déjame ocuparme de mis cosas y terminarlas, y te seguiré. Y el Señor le dice: no, así no sirve, así no funciona, así no es. Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino. Que los que están presos pueden ser libres, que los oprimidos, los que tienen roto el corazón, serán sanados. Ve y anuncia, ve y corre y anuncia el reino de los cielos. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y allí Jesús les dice, Yeshua: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay cristianos que están en este reino y Dios nos dice que debemos mirar hacia adelante, hacia Él. Pero hay muchos cristianos que estando en este reino son como la mujer de Lot, mirando hacia atrás, observando las pasiones carnales, mirando la inmundicia de Sodoma y de Gomorra, los placeres de la carne, porque tanto ella como sus hijas practicaban toda inmundicia. Y Dios nos dice: no, mira hacia el reino, conoce el reino, conviértete en un adorador del Padre, conviértase en un adorador del Padre. Si te ocupas en tus cosas, en el tiempo y lugar que debes brindar a Dios, no puedes ocuparte del Padre. Si en el tiempo que debes de buscar a Dios estás ocupado en tus cosas, no puedes ser un verdadero adorador. Por eso muchos cristianos trabajan y no le rinden a Dios adoración. A veces yo lo llamo: hermano, ¿cuándo nos vamos a ver? Pastor, es que estoy ocupado, estoy trabajando, estoy con mi visión en mi casa. ¿Ah, sí? Qué bueno, ¿no? Trabajan, y como Dios no está de primero allí, entonces el rigor está encima de ellos. Trabajan mucho y ganan poco. Trabajan mucho, ganan mucho, pero la vasija está rota y no saben por dónde se fue el dinero.
Y aquello que creen alcanzar se va, porque Dios conoce el corazón y las intenciones del hombre. Nadie puede engañar al Señor. Amén. El que tenga oídos para oír, que obedezca lo que dice la palabra del Señor. Que nos convirtamos en verdaderos adoradores. Tenemos que ser esforzados y valientes. Y la bendición de Dios está para aquel que se decida a hacerlo. La bendición que Dios le dio a Abraham también es para ti, porque somos descendientes espiritualmente de Abraham. Amén. Que el Señor les bendiga. Padre, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia. Dígale, Señor, gracias por la bendición que me has dado de conocer este mensaje. Padre, que yo pueda convertirme en ese adorador que tú estás buscando permanentemente, porque son escasos, no son fáciles de encontrarlos. Padre, que podamos tener un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros, Señor, y convertirnos en ese adorador, Señor, que tú buscas. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu misericordia, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Padre, bendigo cada ofrenda y cada diezmo en el poder de tu nombre. Que podamos ser como Abraham, Señor, que no se negó, Señor, sino que dio, que bendijo, Señor, tu nombre, honrándote en el poder de la sangre de Yeshua. Padre, bendice al dador alegre, bendice la iglesia, bendice las almas. Te rogamos por las almas, que sean, oh Dios, llamadas por ti. Enviamos tus ángeles para que los llamen, Señor, y los hagan volver a tu redil. Que los hagan entrar, Señor, nuevamente en este conocimiento del reino de los cielos, en el poder de tu nombre. Y que nosotros podamos ser verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, obedeciendo a tu palabra, guiados por tu palabra, Señor, sin equivocarnos, abandonando todo egocentrismo y dispuestos a adorarte, dispuestos a servirte, a hacer tu voluntad en el poder de tu nombre santo. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar por Sara, vamos a pedirle al Señor que sea bendiciéndola grandemente. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia, oh Dios. Padre, bendecimos la vida de Sara Isabel, Señor del cielo y de la tierra. Que seas tú bendiciéndola grandemente, oh Dios. Que seas tú, oh Dios del cielo, trayendo sobre ella tu bendición, tu paz, Señor. La bendigo como padre, como papá de ella. La bendigo en tu nombre. Rompo en ella toda maldición de desviación a tu palabra. Que tu poder, que el fuego de tu espíritu sea en ella. La bendigo en tu nombre, Señor. Que sea muy prosperada, muy bendecida. Que la gloria tuya repose en ella, que el fuego de tu espíritu repose en ella. Que el gozo, el manto de alegría, Señor, sea sobre ella. Que sea toda bendición espiritual y material. Bendigo la obra de sus manos. Que seas tú dándole el conocimiento de tu reino, de tu poder, de tu gloria. Aquellos secretos que están allí, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Tu bendición, que tu presencia esté con ella en el poder de la sangre de Yeshua HaMashiach. Amén. Podemos.